mensaje. Tengo otro mensaje preparado para el día de hoy, así que los que estuvieron en Calera no se lo van a repetir. Y la serie que estamos hablando y que comenzamos hoy aquí en Quillota se llama Orar Primero. Orar primero. ¿Por qué? Porque estamos comenzando el mes de enero. Y cuando uno comienza un mes, como siempre lo hemos dicho, comenzamos con metas, con sueños, con proyectos. Pero quiero que este mes nosotros podamos entender esto, orar primero. Comenzamos el 6 de enero con 21 días de oración y de ayuno. Algunos ya están sufriendo, pero ánimo, porque lo peor todavía no ha llegado, ¿ya? Así que ánimo, venza esto, tenga resistencia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Señor, tú eres primero. Y en esta serie, si ustedes ven ahí, hay preocupación, hay angustia, hay temor, hay ansiedad. Viene a nuestra vida esto. ¿Cuántos han estado preocupados por alguna situación? ¿Cuántos han sentido angustia, temor? ¿Cuántos se han sentido ansiosos? ¿Cuántos no han podido dormir quizás en la noche? ¿Por qué? Porque la vida real es difícil, hay situaciones que son difíciles. Pero en esta serie vamos a hablar de cómo podemos tener una primera respuesta ante todo lo que pueda venir a nuestra vida, y es orar primero. Y como subtítulo es el poder transformador de una vida basada en la oración. De una vida basada en la oración. El día de ayer estuve todo el día con mis hijos ahí compartiendo. Las mujeres andaban en una piscina temperada. Creo que se rieron un poquito las mujeres, así que ahí estuvieron y estuvimos con mis hijos, y luego llegué a la casa como a las 7:30 de la tarde. Me senté al computador a terminar los detalles del mensaje. Y una de mis hermanas me llama y me dice que mi mamá nuevamente tiene un problema de arritmia en su corazón. El 1 de enero a las 5 de la mañana me llaman por teléfono mi hermana que habían llevado de urgencia a mi mamá a médico porque estaba con una arritmia muy grande en su corazón y estaba en el hospital. Estuvimos todo el día primero y luego anoche me llaman nuevamente en la tarde, y cuando yo recibo esta noticia, inmediatamente mi corazón se comenzó a entristecer, comencé inmediatamente a llorar. Estaba mi hija Catalina en ese lugar, y cuando estaba ahí, lo primero que iba a hacer, iba a llamar por teléfono para avisarle a mi papá, a preguntarle a mi hermana, porque no teníamos muchas noticias. Y cuando estaba haciendo esto, lo primero que viene a mi corazón, orar primero. ¿Y saben lo que hace? Lo que hice, estaba ahí, justo estaba mi hija Catalina, y me puse a orar y le dije, Señor, tú eres el Señor. Oramos por mi mamá el domingo, oramos por mi mamá el viernes. Señor, esto viene hace mucho tiempo arrastrándose, y comencé a orar. Y sabe que todo ese llanto que tenía de angustia, porque lleva muchos años que no ha podido estar bien. Y como hijo eso produce una frustración, porque he orado, he clamado, he buscado al Señor. Dios me ha usado para traer sanidad a otras personas. Y yo digo, Señor, ¿por qué oro por mi mamá y pareciera ser que no sana, que no hay resultado? Y el Señor me dice, orar primero. Yo iba a predicar de esto y había predicado, pero no es lo mismo predicarlo que vivirlo. No es lo mismo cuando te dicen orar primero, cuando viene una noticia negativa. Y hoy quiero hablar justamente de cómo nosotros podemos enfrentar las situaciones difíciles a través de la oración. Y quiero comenzar con esta frase: la oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos muchos recursos en diferentes lugares, en diferentes cosas, y luego buscamos la oración. Pero Dios en esta serie nos quiere llevar a orar primero, que la oración sea nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. ¿Te terminaron el contrato? Orar primero. ¿Diagnosticaron una enfermedad? Orar primero. ¿Hay una enfermedad en tu familia? Orar primero. ¿La economía no alcanzó? Orar primero.
Pero muchas veces nosotros, estaba leyendo un libro acerca de la oración y este libro decía algo que me impactó, porque decía, la prosperidad de este tiempo nos ha quitado la oración. Y cuando yo leí eso me cautivó tanto porque justamente cuando viene algo tenemos tantos recursos a la mano que olvidamos la oración. El agricultor antiguamente cuando estaba sembrando, él no sabía del tiempo, no sabía si iba a haber sequía, si sería un año de mucha agua. Él confiaba. Hoy en día podemos ver si va a ser un año lluvioso, si va a ser un año de sequía, si va a haber tormenta, no va a haber tormenta. Hay diferentes formas para que el agua llegue, pero ya no dependemos tanto de la oración. Y usamos diferentes recursos. Y cuando esos recursos no funcionan, parece que le echamos mano a la oración. Por eso la prosperidad que a veces tenemos nos quita el enfoque de la oración. Porque ya tenemos, porque ya nos va bien, porque ya las cosas están resultando. Muchos han tenido una temporada buena donde no han tenido grandes problemas, grandes situaciones. Pero Dios ha estado ministrándose mucho tiempo en mi corazón que nosotros tenemos que orar y tenemos que adorar a Dios no solamente cuando las cosas van mal, no solamente cuando tenemos un problema, no solamente cuando nos cortaron el trabajo, no solamente cuando la economía no alcanza, sino que cuando las cosas van bien, también orar. Por eso esta serie, Orar Primero, no va a ser solo una serie de contenido, sino que quiero enseñarles a orar. Quiero enseñarles a tener una oración efectiva, porque mucha gente dice, pastor, no sé orar. Y si no sabemos orar, no vamos a tener respuesta. Por eso a través de la vida de Nehemías, vamos a aprender acerca hoy, en esta primera semana, de 3 pilares de una oración efectiva. 3 pilares de una oración efectiva. Nehemías capítulo 1. Versículos 3 al 6 dice, me dijeron, las cosas no andan. ¿Cómo andaban las cosas? Las cosas no andan. Las cosas no andan bien en mi matrimonio, pastor. Las cosas no andan bien en mi familia. Las cosas no andan bien en mi economía. ¿Alguien se identifica con esto? Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Aquí está el contexto. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Contexto. ¿Cómo estaba la situación? Mal. Las cosas no andan bien. Como dijo un presidente, no hay plata. No hay plata. No hay más. Las cosas no andan bien. ¿Qué más había? Había dificultades y desgracia. ¿Cómo estaban las murallas? Derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Esa fue la noticia, ese fue el contexto. Ahora, ¿cómo reacciona Nehemías? Cuando oí esto, ¿cuando oyó qué? La noticia. ¿Qué es lo que hizo? Cuando oí esto, me senté porque es bueno llorar, hermano. Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Versículo 6. Escucha a mí, mírame y verás que oro día y noche. ¿Oraba ocasionalmente? No, dice que oraba día y noche. Por tu pueblo Israel, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado.
Y en estos versículos hay 3 pilares de una oración efectiva. Y a través de estos pilares usted va a aprender a orar. Y va a aprender estos pilares que lo van a ayudar a tener respuesta a sus oraciones. Número 1, una oración constante. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y el versículo 6 dice, oro día y noche. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Orar día y noche. Cuando él recibió la noticia es en el capítulo 1. Mire lo que pasa en el capítulo 2, versículo 1. A comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, y ahí sigue, el rey le preguntó qué le había sucedido. Cuando él recibe la noticia y el momento que llega a conversar con el rey, habían pasado, escuche muy bien, 4 meses. Es decir, Nehemías estuvo orando y buscando al Señor durante 4 meses hasta que Dios le dio una respuesta de aquello que estaba orando. Y él estaba orando día y noche. Estuvo orando y preparándose para que cuando llegara el momento él pudiera estar listo. Es decir, Nehemías estaba comprometido con la oración. Nehemías no oraba esporádicamente, sino oraba constantemente, insistentemente, día y noche por la petición que tenía. Pero ¿sabes qué? Cuando uno ora de manera insistente por algo, la tendencia es a desmayar. ¿Por qué? Porque llevamos tiempo orando y no vemos respuesta y eso nos puede llevar a un cansancio. Aquí le voy a hablar a los que oran constantemente. Este punto es para los que están orando constantemente, insistentemente. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es a desmayar. ¿Por qué me tengo que conectar todos los martes y los jueves a orar si no veo respuesta? ¿Por qué seguir orando por mi mamá si he orado por mucho tiempo y no veo respuesta? Entonces lo natural que sucede es que cuando uno quiere tener una oración constante o perseverante, va a venir la fatiga, va a venir el cansancio. ¿Para qué me voy a conectar si no pasa nada? ¿Para qué me voy a conectar a través de una pantalla si no siento nada? ¿Para qué voy a orar si no veo respuesta? Pero sabes que el Señor en el Nuevo Testamento nos habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire lo que dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre, aquí está la base de lo que va a hablar, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no, ¿por qué? Porque la tendencia de una persona que ora siempre es desmayar, es cansarse. Es como si a nosotros nos pasaran una pesa y nos dijeran, ya hace 10 repeticiones, fácil. Ya hace 3 de 10, y ya no empieza a costar. Hace 5 de 10, ¿y qué va a pasar? Va a venir la fatiga, va a venir el cansancio. Porque si yo hago 10, descanso 10 minutos y hago 10, puedo estar todo el día. Pero una persona que está haciendo 10 y luego hace 10 y luego hace 10, va a venir el cansancio, va a venir la fatiga. Es decir, el Señor lo que está diciendo en este texto es que los que oran constantemente se sentirán cansancio, sentirán fatiga. ¿Por qué? Porque orar y a veces no ver respuesta puede traer fatiga, puede traer cansancio. Por eso Jesús sigue y continúa enseñando en esta parábola. En los versículos 6 y 7 dice: entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él
¿Cuándo? Día y noche seguirá aplazando su respuesta. Mire qué interesante, porque Jesús comienza diciendo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego dice, ¿acaso Dios no traerá respuesta a los que claman día y noche? Por eso, escuche muy bien, una oración que tiene respuesta es una oración que tiene insistencia, que tiene constancia, que tiene perseverancia, que yo estoy día orando al Señor, en la noche oro al Señor, al otro día vuelvo a orar, en la otra noche vuelvo a orar. Esa gente tendrá la tendencia de cansarse, pero esa gente, según la parábola, es la que tiene respuesta. ¿Por qué? Porque claman día y noche, una oración persistente. Ayer estaba escuchando un podcast sobre deportistas de alto rendimiento, de cómo ellos lograban rendir. Y había todo un ambiente que ellos generaban para rendir, desde la comida, desde la luz, desde las pantallas que utilizaban, desde las horas que dormían, desde la gente que se rodeaban. Pero una de las cosas que enseñaban y que me impactó de este podcast, que decía, uno se apasiona y uno persevera en aquello que le apasiona. Y la persona que estaba siendo entrevistada decía, yo en el deporte soy muy disciplinada, yo no me pierdo el gimnasio. Pero en comidas, decía la misma persona, a veces no soy tan disciplinada. La otra persona que entrevistaba decía, yo soy muy disciplinada cuando se trata de trabajo, de tareas, de programa, de hacer cosas, reuniones, de preparar los podcasts, pero soy muy poco disciplinada para ir al gimnasio. Y ella le pregunta a esta persona experta en alto rendimiento y le dice, ¿por qué en algunas cosas yo puedo ser disciplinado y en otras cosas no? Y la persona le responde de una manera fenomenal y le dice, lo que pasa que uno se apasiona o uno persevera o uno es disciplinado en aquello que le apasiona, en aquello que mueve el corazón. Y tomé esto para la oración porque si la oración no nos atrae, si la oración no es disfrutable para nosotros, nunca nos vamos a disciplinar en la oración, porque no es algo que nos interesa. Y yo evalué, por eso yo nunca voy casi al gimnasio, porque no es que no me interese, pero no tengo un interés, por eso empiezo y no termino. ¿Por qué? Porque no me produce interés. Y como no me produce interés, esta persona decía, es muy difícil que tú tengas disciplina en algo, que tú no tengas interés por ese algo. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros como cristianos creemos en el poder de la oración de manera teórica, pero no de manera práctica? ¿Será que nosotros somos como estas personas que en algunas cosas somos muy disciplinados, pero en la oración no? Porque probablemente no hay interés, o probablemente no sepamos orar. Entonces, cuando hablamos de una oración constante, es importante esto. Lo vuelvo a repetir, cada uno de nosotros persevera en aquello que ama, en aquello que le apasiona. El que ama la comida saludable va a perseverar. El que ama el gimnasio va a perseverar en el gimnasio. El que ama y disfruta la oración va a perseverar en la oración. El tema es que yo puedo no querer o no gustarme el gimnasio y quizás no puede provocar muchos cambios en mi vida, porque si me alimento bien, etcétera. Pero si yo no disfruto la oración, eso puede traer algo terrible a nuestra vida espiritual. Porque un cristiano que no ora es un cristiano que es presa fácil. Por eso, escuche muy bien, necesitamos levantar una oración insistente, no intermitente. Nosotros no tenemos que ser de los cristianos que oran 10, descansan y después, una semana después, nuevas 10. Un mes después, es que ya oré, sí, oraste. Pero tenemos que hacer una oración insistente, como la viuda del capítulo 18.
Y no intermitente. ¿Por qué? Porque lo intermitente oro, pongo pausa y luego vuelvo a orar. Cuando yo tomo pausa significa que eso no es importante para mí. Pero cuando yo hago una oración insistente, yo estoy diciendo, Señor, esto me importa, háblame, dame respuesta. Nehemías estuvo orando 4 meses antes de tener una respuesta. Y cuando él estuvo la respuesta y él recibió la respuesta, dice el versículo que él oró. Y todo el libro de Nehemías está bañado con oración. Tenemos que desarrollar una cultura de constancia, vencer lo ocasional. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas ocasionales. Pero ¿sabe que las personas que logran el éxito hacen aquello que algunas personas hacen ocasionalmente solamente? Es decir, una persona que logra éxito es una persona que hace cosas que otros hacen ocasionalmente. Es decir, si lo aplicamos al ámbito cristiano, un creyente que ora, que busca a Dios, que está sumergido en su presencia, va a haber respuesta de parte de Dios. Pero muchas veces nosotros hacemos de la oración no algo constante, sino algo ocasional. Cuando tengo un problema, cuando tengo una decisión, cuando tengo una situación difícil. Cuando oramos de manera constante, como les decía, vamos a luchar con la fatiga, el cansancio y el deseo de desmayar. Aquellos que están orando cada semana en la oración de madrugada y que en momentos pueden sentir que no hay nada, que no hay avance, que no hay respuesta, sentirán el deseo de desmayar. Pero ¿sabes qué? Escucha esto. La oración constante es una que va más allá de la motivación. Es una oración que requiere disciplina. Y esta persona, cuando la entrevistaban, decía, yo soy disciplinada en el gimnasio y a veces pongo en mi historia de Instagram 2% de motivación, 98% de disciplina. ¿Por qué? Porque los que tenemos disciplina en algún área sabemos que no es motivación lo que nos lleva a estar ahí. No es motivación levantarme a las 6 de la mañana, encender la cámara y orar cada martes y cada jueves en la iglesia, pero es disciplina. ¿Y sabe por qué muchas veces no logramos fruto, resultado? Porque nos dejamos llevar solamente por la motivación, solamente por lo que estoy sintiendo. Pero cuando el cristiano desarrolla una disciplina, pueden suceder cosas grandes. Y en estos 21 días de ayuno usted se va a sentir tentado a abandonar. Pero esta persona decía, cuando uno está tentado a abandonar, el cuerpo puede hacer cosas maravillosas. La mente tiene un poder tremendo. Nosotros podemos estirar nuestra capacidad. Por eso hay gente que dice, yo puedo hacer 2 cosas y me saturo. Pero hay otros que hacen 10 cosas y todavía pueden hacer más. ¿Por qué? Porque el Señor va dando capacidad, va aumentando capacidad. Parábola de los talentos. Al que tenía 5 le dio 10 porque supo administrar 5. Por eso la disciplina es estirarnos más allá. Es cuando llega un punto donde ya no puedo, donde ya no quiero, pero ahí se dice, sigue esforzándote, sigue creyendo, porque el músculo se sigue estirando. Y la oración es lo mismo. Yo no puedo ver respuesta si no desarrollo una cultura de disciplina en la oración. ¿Voy a orar con motivación o voy a orar sin motivación? Hay momentos que voy a orar y apenas comienzo a orar, comienzo a derramar mi corazón, comienzo a llorar, comienzo a hablar en nuevas lenguas. Pero hay momentos que comienzo a orar y no sé qué decir, no sé qué hacer. Pero la disciplina me lleva a orar. Señor, tengo que orar porque es mi vida, porque es mi disciplina. Pero a veces, como no sentimos la motivación, dejamos de orar y nos ganan otras cosas. Por eso perseveramos y la Biblia nos sigue enseñando de la importancia de orar siempre. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Pastor, y en Navidad nunca deje de orar. Y en Año Nuevo, nunca deje de orar. Pastor, y si me voy de vacaciones, nunca deje de orar. Porque usted se puede ir de vacaciones, pero su vida espiritual está ahí.
Nos podemos ir de vacaciones, pero nunca podemos dejar de orar, porque la oración constante es la oración que trae respuesta. Y todo lo que estamos sembrando en estos años en la iglesia, vamos a cumplir 9 años, ha sido porque hemos estado constantes en la oración. Pasamos pandemia detrás de una pantalla, todas las semanas orando. A veces no había quien hiciera las cosas y ahí estaba, aprender a transmitir, aprender a poner cámaras. ¿Por qué? Porque cuando otros desmayan, tenemos que levantarnos a orar. Y en pandemia estuvimos toda la pandemia orando. Toda la pandemia orando. Porque se requiere disciplina, más allá de la motivación que podamos tener o no podamos tener. Lo segundo que hace Nehemías es tener una oración con enfoque. Él dice, y dije, oh Señor, Dios del cielo. Creo que marqué esa palabra, sí, Dios del cielo. Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Me encanta la oración de Nehemías porque pone su enfoque en el cielo, no en el problema de la tierra. Me encanta Nehemías porque en lugar de comenzar la oración diciendo, Señor, la muralla está destruida, la gente está viviendo en desgracia, la gente está viviendo en lástima, él sabe lo que hace, una oración de enfoque. Y él dice, yo voy a entrar en la oración porque tengo disciplina, pero me voy a enfocar en el Dios del cielo, no en el problema de la tierra. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en el problema de la tierra, el problema de la tierra crece. Pero cuando nos enfocamos en el Dios del cielo se hace grande en nosotros. La oración, escuche muy bien, eleva mi vista más allá de las circunstancias difíciles de la vida diaria. La oración me eleva a una perspectiva diferente, a ver desde la perspectiva de Dios. Por eso una oración con enfoque. Cuando oramos, entramos al entorno de Dios, al ámbito del Espíritu Santo. Cuando oramos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Es decirle, Señor, yo soy pequeño, pero tú eres grande. Yo soy humano, pero tú eres Dios. Cuando oramos, estamos comenzando con Dios y no con los problemas. Por eso orar primero. Cuando ayer recibí la noticia de mi madre que me angustió, mi respuesta fue orar. Porque cuando comienzo con Dios, escuche muy bien, esto es como una cascada. Todo baja. Todo baja. Nosotros en uno de los veranos fuimos a Coñaripe. Y en Coñaripe habían cascadas que llegaban hasta donde nosotros estábamos y pasábamos. Y un día decidimos caminar hasta llegar al origen, a la fuente de esa cascada. Y cuando llegamos al lugar era una cascada impresionante. Tenía 2 metros de altura, no. Tenía varios metros de altura. Y cuando uno se ponía ahí, uno quedaba pequeño. Eso es la oración. Es ir al inicio de la cascada. Es ponerse debajo de la cascada y es dejar que todo lo demás comience a fluir. Pero yo comienzo al inicio de la cascada, al inicio donde comienza todo. Cuando yo oro, estoy comenzando con Dios. Estoy caminando hacia el origen de la cascada y todo lo que pasa en mi vida va a fluir desde ahí. Pero muchas veces nosotros empezamos del término de la cascada. Y empezamos de atrás para adelante, empezamos solucionando, afligiéndonos, colocando ansiosos, preocupándonos, afligiendo y luego oramos. Y luego caminamos hacia el inicio de la cascada. Pero el Señor nos está diciendo, cuando tú oras con un enfoque correcto, tú vas a caminar hasta el origen de la cascada y desde ahí vas a ver que el agua, que es un pequeño riachuelo que comienza a correr, viene de una potente, imponente cascada. Y ese es Dios. Cuando yo oro y me acerco a Él, el problema luego se ve como un pequeño río que va, porque estoy ante la fuente que está entregando toda esa abundante agua. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afligimos más de la cuenta? Porque en lugar de ir al origen de la fuente a orar, comenzamos a solucionar nosotros. Necesitamos la visión correctiva de Dios, porque todo el día pierdo la perspectiva de Dios.
Necesito una visión correctiva porque durante todo el día estoy siendo alarmado con noticias que está mal, que la inflación, que la economía, y estoy siendo bombardeado por noticias que intentan desanimarme y hacerme desmayar. Por eso día a día la oración es mi visión correctiva, es Dios corrigiendo mi perspectiva. No mires desde tu punto de vista, no mires desde el final de la cascada, vuelve a entrar a la cascada, vuelve a mirar lo imponente que es, vuelve a mirar a Dios. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es sentarnos ante Dios y decir: Señor, tú eres el Dios del cielo, tú eres grande, tú eres poderoso, este riachuelo que va es pequeño, porque tú eres la fuente poderosa de vida. Y eso comienza a cambiar nuestro corazón. La oración es la que restaura mi visión para que vea más como Dios ve. Cuando oramos estamos permitiendo que Dios nutra nuestra vida interior, porque de ahí parte todo. Por eso, hermano, ¿qué está llenando tu corazón hoy? Preocupación, ansiedad, crisis, insomnio. Todos pasamos procesos, pero no nos podemos quedar detenidos en el proceso. No nos podemos quedar detenidos en el dolor. Tenemos que dejar que Dios nutra nuestra vida. La oración, ¿sabe lo que hace? Lo está dando nutriente. Comienza a confiar, comienza a creer, comienza a tener la paz del Señor en tu corazón. Por eso cuando muere Moisés, el Señor le dice: ya Moisés, lloraste lo suficiente, ahora levántate y dirige al pueblo. Por eso el Señor nos enseña a orar con una oración de enfoque. La oración es el acto de ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Cuando yo pongo mis ojos en la tierra, veo la realidad de la tierra. Pero cuando yo oro, comienzo a ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Y comienzo a ver a Dios, que es más grande que esa agüita que iba corriendo. Lo veo como una cascada grande. Lo veo con fuerza, lo veo con poder. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta orar? Porque a veces no hemos logrado dimensionar lo grande que es Dios. La doctora Carolina Leaf, ella dice en el estudio de la mente, dice que orar 8 minutos diarias de manera enfocada cambia la estructura de nuestro cerebro. La oración no es cualquier cosa, no es el último recurso. La oración renueva nuestra mente, cambia los caminos neuronales de crisis, de pánico, por nuevos caminos. Él nos lleva a la fuente donde hay agua para todos. Esa es la oración. Por eso Jesús nos enseñó a orar y dijo en Mateo 6:9, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en la tierra, que sea siempre santo tu nombre, que sea siempre santo tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así? Y vamos a explicarle en detalle en las próximas semanas la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque escuche muy bien, la última respuesta no está en la tierra. Cuando oramos, la última respuesta viene del cielo. La tierra puede ser remecida, pero el cielo se mantiene estable. Y eso es lo que iglesia, si usted aprende a orar, esto va a ser poderoso lo que va a pasar. Si usted comienza a orar con los ojos puestos en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo estoy en la tierra, yo estoy enfrentando el problema, pero tú estás en el cielo. Y así como si el cielo te obedece, la tierra también tiene que obedecerte. Jesús nos está enseñando a orar con un enfoque correcto. Padre nuestro que estás en los cielos. Escuche muy bien, cuando tus ojos están puestos en el problema, tú oras de acuerdo al tamaño de tu problema. Pero cuando tú oras con tus ojos puestos en Dios, tú oras de acuerdo al tamaño de tu Dios. Y lo digo de manera más sencilla, no tenemos que orar de acuerdo al problema, tenemos que orar de acuerdo al tamaño de nuestro Dios. No tenemos que orar de acuerdo, Señor, este es mi problema. Nehemías en ningún momento al inicio de la oración menciona el problema. El primero dice, Dios grande, que estás en el cielo, soberano, temible, tú eres el Señor, tú gobiernas. Y después le dijo, ¿por qué?
Porque no es recordarle a Dios su naturaleza, no es recordarle a Dios que Él es grande, es recordarnos a nosotros que al Dios que estamos orando es un Dios grande. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Él sabe que es Padre, Él sabe que está en los cielos y Él no necesita un recordatorio, pero nosotros necesitamos día a día recordarnos que estamos orando al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso que tiene respuesta. Por eso cuando vemos a la iglesia de los Hechos orar, ellos entendieron esta oración con enfoque. Hechos capítulo 4, Pedro y Juan habían sido encarcelados, azotados y amenazados que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Era su problema, era su realidad. Pero mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 4. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, ¿cuántos? Todos juntos alzaron ¿qué? Sus voces en oración a Dios. ¿Qué dijeron? Señor, mira lo que le pasó a Pedro. Señor, mira lo que le pasó a Juan. Los amenazaron, los azotaron, le dijeron que no hablaran en tu nombre. No, ¿qué dijeron? Soberano Señor, soberano es que está por sobre todo, que es más grande que todo, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? ¿Por qué la iglesia vio respuesta? Porque en lugar de intimidarse, ellos comenzaron juntos a orar. Ellos no pusieron su mirada en la amenaza que había recibido Pedro y Juan. Ellos pusieron en la mirada en el Dios que los había llamado. Alzaron sus voces en oración. Soberano Señor, creador del cielo. Ellos fueron al origen de la cascada y se pusieron ahí. Mira, ellos son poderosos. Ellos tienen autoridad. Ellos pueden colocarnos en la cárcel. Pero tú eres más grande. Tú eres más soberano y no vamos a callar, no vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa es la convicción que tiene una persona que hace oración con enfoque. Y mire cómo termina este texto, versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. Iglesia, este tiempo tenemos que aprender a orar con los ojos puestos en el cielo. Tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios. Tenemos que decirle, Señor, corrige mi visión porque estoy enfocado en el problema, estoy enfocado en la enfermedad, estoy enfocado en el desempleo, me estoy enfocando y eso está creciendo. Señor, corrige mi visión para ver lo que tú estás viendo en medio de este dolor, en medio de este proceso, en medio de esta arritmia de mi mamá. Señor, ayúdame a ver, no con mi mirada porque me deprimo y lloro, sino a ver tu mirada, a ver tu visión, tu perspectiva, porque en ti hay respuesta. Y tenemos que aprender a orar así, iglesia, con convicción, con firmeza, mientras va pasando el piano, Jesús en este caso. Una oración enfocada en lo correcto trae resultados poderosos. Y en tercer lugar y último, una oración específica. Versículo 6 dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. ¿Por quién está orando día y noche? No menciona muchas cosas. No dice estoy orando por esto, por esto, por esto. Él dice estoy orando día y noche por tu pueblo Israel. ¿Por qué? Escuche muy bien. Oraciones específicas traen resultados específicos. ¿Y sabe por qué a veces no vemos resultado específico? Porque no hemos aprendido a orar específicamente por aquello que queremos. Y cuando llega la respuesta no nos damos cuenta porque no hemos estado orando de manera específica. Resultados específicos traen, oraciones específicas traen resultados específicos. Por eso Jesús sigue enseñando a orar en Mateo y dice, danos hoy el alimento que necesitamos. O el pan nuestro, dánoslo hoy. No mañana, no fin de mes, sino el pan nuestro hoy. ¿Por qué Dios dice del pan nuestro hoy?
¿Por qué no dice danos el pan de la semana? Danos el pan del mes. Y esto se ilustra el Antiguo Testamento. La orden del Señor, vayan y recojan un maná o lo que necesitan para el día, porque yo voy a dar para el próximo día. Y cuando la gente acumulaba y decía, no, es que yo quiero para el otro día para asegurarme, todo eso se podría. ¿Sabe por qué el Señor dice, dánoslo hoy el pan nuestro de cada día? Porque Él no quiere que nos volvamos independientes, sino que Él quiere que nos volvamos dependientes. Por eso escuche muy bien, hay oraciones que el Señor va a decir no, hay oraciones que el Señor va a decir sí, y hay oraciones que el Señor va a decir todavía no, todavía no. Y a la viuda le dice todavía no. Por eso fue persistente, por eso insistió. Pero ¿qué estás orando específicamente este año 2025? ¿Qué estás orando específicamente? Cuando abramos Valparaíso vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos orando específicamente por Valparaíso. Y el próximo año cuando abramos la nueva sede el Señor va a hacer lo mismo. Porque oraciones específicas traen resultados específicos. Y quiero invitar a Soraimar y a Alexander que puedan venir un momento. Bueno, este testimonio es un testimonio de una oración constante de hace mucho tiempo. De verdad me llena de mucha... Bueno, no puedo ni hablar. Pero el año pasado fue un año muy difícil para nosotros. Fue un año donde todo se nos vino encima, donde perdimos muchas cosas. Mi esposo trabaja en la calle, yo creo que muchos de aquí lo conocen, y mantenía corriendo porque no lo dejaban trabajar tranquilamente. Él siempre, cuando veía que carabineros estaba por la zona, pues tenía como podía por su condición correr, y por mucho tiempo. El año pasado fue más difícil porque fue como más constante. Muchas hermanas aquí, la pastora, una hermana que no está, creo que Nicole lo vio una vez como le quitaron todo, perdió toda su mercancía y su triciclo, perdió todo lo que había invertido. Una vez, un viernes, tenía servicio en Calera y la hermana Ángela vio cómo llegué, pues destruida, porque de verdad, cuando veíamos todo lo que él sufría, era muy difícil lo que pasaba. Y bueno, oración, mucha oración, bien específico, porque queríamos que él trabajara tranquilo, que él tuviera su permiso. Y de verdad era increíble cómo las puertas se cerraban, no. Buscábamos la manera y no hay permisos para nadie, ni siquiera por su condición. Veíamos como a otras personas sí le daban permisos y a él no. Todo se cerró, todo. Hasta que terminando este año, él se acerca con el nuevo alcalde a la oficina y nomás llegando, él le dice, espérese, yo ya sé su caso y lo voy a ayudar. Tome, tienes que ir a este lado y tienes que hablar con esta persona. Esa persona era una piedra en el zapato, no lo quería, a él no lo quería, por lo mismo, porque estaba trabajando así, pero era porque ellos no querían ayudarlo. Entonces cuando se acercó y lo vio, lo atendió de una manera diferente. Él incluso dijo, voy a grabar porque me trata tan mal que voy a grabar para que el alcalde sepa cómo él me trata. No, hubo necesidad. Lo atendió de una manera amorosa y le dijo, sí, aquí están todos los papeles que debes traer. Recogió todos los papeles, Alexander buscó todos sus papeles y fue. Y cuando vio que todo estaba recaudado, ahí le dieron su permiso.
Así que ya ahora tiene un puesto que es de él, porque él tenía que arrendar permisos de otras personas para poder a veces trabajar tranquilo, y cuando querían le quitaban el permiso, ya no, hasta hoy. Entonces por mucho tiempo fue humillado, fue muy humillado. Pero ya hoy tiene su permiso, tiene su puesto y tiene su puesto de trabajo, que nadie lo corre de ahí. Lo han ido a inspeccionar y le dicen: excelente, muy bien, tienes el metro cuadrado que tiene que ocupar, lo ocupan. No, todo está bien, la municipalidad cada vez que lo ve. Y gracias a Dios y al Señor que mi oración fue escuchada, y esta ha sido la respuesta del Señor. Así que les invito a que sigan orando y sigan siendo persistentes en la oración. No sé si quiere decir algo. No, ya usted lo dijo todo. Así es. Oramos para que, como tú le dijiste, Señor, este año todo lo que han perdido sea multiplicado este 2025. Señor, y lo que un día parecía imposible de Alexander estar aquí sirviéndote hoy es una realidad, porque no nos enfocamos en el problema de la tierra, sino en el Dios del cielo. Sigue llenándole con tu presencia y multiplicando todo lo que pongas en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse en pie, iglesia, un momento. Henry Nouwen dice: orar es andar bajo la plena luz de Dios y decirle sencillamente, sin trabas: yo soy humano, tú eres Dios. Eso es lo que pasa cuando oramos. Y quiero terminar este tiempo con esto, que podamos ser sinceros y decirle: Señor, yo soy humano, pero tú eres Dios. En mi humanidad me canso, me frustro, me desanimo, me aflijo, lloro. Pero ayúdame a entender que yo soy humano y que tú eres Dios. Señor, no quiero ser Dios. Quiero que tú seas Dios. Y hay mucha gente que, al igual que Alexander, ha pasado una y otra cosa. ¿Y qué les parece si este momento abrimos el corazón a Dios? Muchos llevamos tiempo orando por algo. Pero ¿qué te parece si hoy día comenzamos a caminar al origen de la cascada? Y comenzamos a levantar nuestra mirada y a ver la altura y el agua cayendo, fluyendo sobre aquellos que quizás se han cansado o desanimado. ¿Qué les parece si hoy día tomamos el camino y comenzamos a buscar el origen? Y ese camino nos va a costar, porque es cerro, es montaña. Vamos a tener que pasar por piedras, por caminos malos. Vamos a tener que dejar nuestra autosuficiencia, orgullo, y vamos a tener que ir a la origen y decirle: Señor, no quiero orar de manera ocasional, sino de manera constante. Señor, me he estado enfocando en la tierra y en los problemas de la tierra, pero quiero poner mi mirada en el cielo, quiero orar con enfoque. Y quiero aprender a orar de manera específica para tener resultados específicos. Señor, corrige nuestra visión. Corrige nuestra visión, porque nuestra perspectiva cada día es tocada por la presión del día. Pero ayúdame a corregir y ver desde la visión tuya. Ayúdame como Nehemías y como tú enseñaste a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muchos han estado atravesando temporadas duras, pero el Señor dice que está como esa cascada y va a comenzar a brotar agua, para que nuestro primer recurso sea la oración. Nuestra primera respuesta, orar primero.
2025, orar primero. Orar primero. Ante lo que estás viviendo, orar primero. Y en este contexto, Señor, vamos a cenar contigo. Vamos a sentarnos a la mesa. Y vamos a bendecir estos elementos de la cena. Que estos elementos, Señor, sean una realidad de tu presencia, el pan, la copa, sean una realidad de tu presencia en nosotros. Y que a través de esta cena salgamos con una fe elevada, con una visión elevada de lo que tú puedes hacer en nosotros. Ahora, Espíritu Santo, comienza. Cuando nos sentamos a la mesa, lo que estamos haciendo es recordar el sacrificio de Jesús. Porque la noche que Él fue entregado, comió pan y tomó vino. Y Él dijo: hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Si tú sientes que eres de aquello que ha querido desmayar, este mensaje no es para colocar a un lado los que oran y los que no oran. Esto es un mensaje para animarnos a todos. Que todos podemos subir a esta cascada. Que todos podemos ser corregidos con esa visión de Dios. Y esta cena es un llamado a sentarnos a su mesa y recordar profundamente el sacrificio de aquel que murió por nosotros. Si tú estás por primera vez y tú nunca has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, si nunca has tomado una decisión de entregar tu vida a Jesús, quiero invitarte que hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día donde te encuentres con Jesús. Hoy puede ser el día que puedes caminar por ese río y llegar a la cascada. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si hay alguien en este auditorio que nunca ha entregado su vida a Cristo y hoy le gustaría tomar una decisión de decir: Señor, yo quiero caminar contigo, en el lugar donde tú estás, quiero que levantes tu mano. Quiero que levantes tu mano. Si tú dices: yo quiero seguir a Jesús. Si tú dices: yo quiero comprometerme con Él. Si tú dices: yo quiero sanar mi corazón. Hoy es la oportunidad. Solamente tienes que levantar tu mano y vamos a orar por ti. Y hacer que el Espíritu Santo haga en tu vida. Que Él te pueda tocar, llenar, sanar. Dios les bendiga. Dios te bendiga, joven. Manos que se levantan. Iglesia, acompáñame a repetir esta oración por aquellos que han decidido hacer de Jesús su Señor y Salvador. Padre nuestro, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra y quiero accionar esa palabra. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y limpia mi corazón. Y desde hoy, aunque será difícil quizás, voy a caminar hasta la cascada y me encuentro contigo para que tú seas el Señor de mi vida y el Salvador de mi ser. Gracias por este día, porque queda marcado en mi corazón, porque desde hoy me convierto en un seguidor de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso de salvación. Un fuerte aplauso. Y voy a pedir a mis hermanos que puedan ir pasando.
Y a medida que van recibiendo, no tomen ni coman el pan ni la copa todavía hasta que demos las instrucciones. Mientras adoramos al Señor, ellos van pasando. Y quiero que te mantengas estos últimos minutos adorando al Señor. Este domingo de Santa Cena, donde nos hacemos conscientes de su presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, papá. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te alabamos, Jesús. Dios primero, orar primero. Deja que estos últimos minutos el Espíritu Santo te llene y te vayas a casa con una fe elevada, con una expectativa elevada. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección. Eres tú, Cristo eres tú. Vamos, iglesia. Creo que Vamos a orar por todo. Dios, eres asombroso, Dios. Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no creer en ti, Jesús? Que te hemos visto sanar y restaurar y liberar, Señor. ¿Cómo no creer en ti? Y no me digas que Él no puede, porque Él puede contra toda adversidad. Él puede contra todo en esta tierra. Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede. No me digas que Él no puede. He visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede,
pues yo sé que mi Dios puede y familias restauradas y los